Hoy, antes de revisar el enunciado trabajable, me gustaría empezar de una forma diferente, aludiendo a lo que un libro que tengo aquí, que se llama El coraje de la desesperanza, llama la crisis moral e intelectual en nuestra época actual. Y dice: la crisis global, que es mucho más moral e intelectual que política y medioambiental, pone en entredicho, por encima de todo, nuestra prolongada sumisión a las ideas políticas económicas. Finalizo la cita. Esto viene a colación no solamente porque la política económica es una materia ignorada, escondida, tirada en el baúl de los recuerdos en muchas carreras, como por ejemplo la pedagogía. Debería ser materia que tenga que ver estructuralmente con todas las demás materias. Y es que esto lo traigo a colación también por la elección que tenemos nosotros frente a esta crisis moral e intelectual. Es una elección que, si hacemos conscientemente, nos dará una libertad positiva, pero si la hacemos por evadir, nos dará una libertad negativa. Hago un paréntesis para decirles que está una invitada de honor, porque tuvo mención honorífica en su examen profesional y da mucho gusto que estés aquí, Zoraida. Entonces les hablaba que hay dos tipos de libertad, una positiva y una negativa. A propósito entonces de esa libertad que tenemos que tomar por una libertad positiva, pero si la tomamos a fuerzas o por evadir cosas, es una libertad negativa. Si en medio de esta crisis intelectual y moral tomamos una decisión a fuerzas o porque evadimos las cosas, será una libertad negativa. Pero si la tomamos con conciencia, con compromiso acerca de qué es lo que escogemos, será una libertad positiva. Y hablando de la investigación, hay una elección muy importante que hacer, que es que si decidimos que nuestras tesis estén muertas, por llamar una metáfora, o queremos que estén vivas. Hace ya más de 200 años existió un filósofo llamado Immanuel Kant, que sentó la pauta para un tipo de pensamiento ante el cual yo pienso que debería ser más hablado este tipo de cosas, pero existen muchas ya escritos, y yo creo que las resistencias a los oídos sordos es muy fuerte. En el genocidio practicado sistemáticamente por el Imperio Español contra nuestros pueblos originarios y en el holocausto del nazismo, el mal es practicado en nombre de una ideología, de una raza supuestamente superior, para negar y aniquilar al otro en su radical diferencia, dígase indígena, judío, rojo, comunista o gitano. Pues esta ideología nada más ni nada menos que Immanuel Kant ayudó a construir esta ideología, con base en la cual se levanta la bandera de una nueva cruzada. Una cruzada de la que deberíamos ser más conscientes, porque representa un pensamiento malo, un pensamiento muerto para la dominación. ¿Cómo se puede entender esto de forma más profunda? En este libro, que se llama Breve Tratado de Ontología Transitoria, Alain Badiou ofrece fundamentos muy fuertes para optar por una investigación viva, optar por un pensamiento vivo, no por un muerto, no por un pensamiento muerto. Y miren,
puede ser confundido esto con lecturas oscuras, lecturas difíciles. Bueno, lo que sin duda es una lectura difícil, pero se puede poner con palitos y bolitas. ¿Y por qué hace falta que sea palabras así difícilmente entendidas? Simplemente diré que agarran potencia. Por eso de repente son palabras que no podemos entender, pero agarran potencia para quien las entiende. Es un lenguaje especializado. Y desgraciadamente, pues así es gran parte del conocimiento académico, del bueno, pues es de difícil acceso, pero se puede confundir con el misticismo, en el sentido de que el maestro trae siempre con la zanahoria al alumno en el misterio y nunca le ofrece la respuesta. Dijo una vez Nietzsche, poco tiene que agradecer el alumno que constantemente está dependiente del maestro para tener las respuestas. Y sí es cierto, ¿no? El discípulo que siempre está así atenido, pues necesariamente va a ser desagradecido, tarde o temprano. Bueno, entonces, aquí hay palabras que es por el afán también de demostrar que se pueden dilucidar. Y miren, ¿cómo empieza? Aquí Badiou empieza hablando de las condiciones a priori, en este segundo párrafo que dice, Kant se mantiene firme en su convicción de que las condiciones a priori del vínculo de los fenómenos, o sea, el pensamiento a priori de lo que nacemos, casi diría que nacemos biológicamente ya con esos conocimientos, y por eso se fueron los discípulos de Piaget, por eso Piaget no tiene discípulos, porque todos se fueron a la biología bajo la tentación de que ya nacemos con categorías en la mente. Esa es una tentación. Kant plantea entonces que esas categorías son las de número, forma, causalidad, entre otras 2 o 3. Esas categorías, conforme somos bebés y gateamos y jugamos con los objetos, conocemos el mundo físico, según Piaget, esas categorías se van a desarrollando conforme interactuamos con el mundo físico. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pues bien, Kant es el que habla, es el primero que habla de estas condiciones a priori, conocimiento a priori sintético, el que ya portamos potencialmente en la mente. Las condiciones a priori del vínculo de los fenómenos, o sea, también es la categoría relación con la que nacemos en la mente. O sea, bueno, ahorita no me adelanto a explicar, vamos a leer. Deben incluir con el nombre de objeto la condición suprema de lo uno. Por supuesto, me detengo. Para hacer vínculo entre los fenómenos necesitamos un objeto, una idea de objeto fijo y una idea de relación. Y entonces tenemos el supuesto de lo que hay que conocer son objetos que se relacionan. O sea, les estoy explicando con palitas y bolitas cómo empieza este conocimiento muerto. Empieza planteando que hay objetos y sus relaciones. Bueno, seguimos. En tanto que estabilidad de lo que se dispone en el campo de las representaciones. O sea, que esos objetos y esas relaciones no cambian. Por eso les llamo muertos. Debería haber un libro que se llamara Kant y el terrorismo en la filosofía, la política y la filosofía, la academia y la política. Debería existir eso, ¿no? Porque nos imponen una forma de pensar que vale más para los objetos muertos. Y sin embargo dirían, ¿por qué ha producido resultados? Podemos ir reflexionando eso después. Sigo. Ningún otro sentido puede hallársele a la célebre fórmula. Las condiciones de la experiencia son también y al mismo tiempo las condiciones de los objetos de la experiencia. O sea que Kant nos propone unas condiciones de experiencias enmarcadas en esos conocimientos sintéticos, en esos conocimientos a priori. O sea,
forma, número, contenido, relación, causalidad. Se me pasan las otras. Esas las impone, esas son las condiciones de toda experiencia necesaria. Por eso se le llama prolegómenos para toda metafísica del porvenir. O sea, para todo lo que venga, vamos a suponer que el conocimiento verdaderamente se construye, dice, en el marco de esas categorías a priori. No hay de otra. Esas categorías a priori es lo que van a brindarnos el objeto de la experiencia. Pero no nada más es de que son fijos, no cambian, porque la vida cambia, las cosas mismas del mundo cambian, sino que es hasta una cosmología. Bueno, sigo. Expresión en donde la palabra objeto actúa expresamente como eje de la condición, de la consistencia de la presentación. Y eso es tremendo. O sea, el objeto actúa como si fuera constante. Por eso dice consistencia de la presentación. Es decir, que cuando investigamos algo, de repente lo fijamos y entonces ya no se mueve. Eso se llama consistencia de la presentación. Si tenemos algo del cual de repente podríamos tener una presentación, es decir, con cosas ciertas, con cosas inciertas, algo móvil, algo que tiene su misterio, siempre su lado oscuro, incognoscible. Pues aquí viene Kant y sugiere cerrarlo y considerarlo como, ya no como cosa, sino como un objeto totalmente dilucidable a través de relaciones y sus propiedades. Consistencia de la presentación entonces sería algo así como congelar la presentación artificialmente, la presentación, o sea, ese misterio, cerrarlo, eso que supuestamente eso que todo objeto debe traer, pero en este caso no, lo cierran, remitiéndonos por tanto a lo múltiple como tal, a la estructura originaria. Es decir, como si fuera una foto. Así dicho. Y la condición derivada del vínculo entre objetos representables. Bueno, ahí la foto de las relaciones, también algo parecido. Lo que nos remite esta vez a lo múltiple empírico de las situaciones históricas. Ilusorias, ¿ven? Porque dice situaciones ilusorias. Una foto no es todo el cuento, una foto es como el pan duro, el día de mañana ya envejece. Lo que no entiendo es por qué la ciencia logró instalarse con estas premisas kantianas. Si las noticias, por ejemplo, ya las noticias de antier ya son pan duro, ¿por qué esas investigaciones que plantean fotografías de la naturaleza, de diferentes cosas, fotografías, cosas congeladas, no se ha hecho pan duro? Bueno, pues yo creo que la respuesta viene de que las insertan en máquinas. De hecho, el nazismo fue concebido como máquina para matar. Bueno, es interesante estar siguiendo esta lectura porque nos revela muchas cosas y las pone claramente así frente a nuestros ojos. Desde luego Kant sabe bien que el objeto deja indeterminado. El ser del objeto lo deja indeterminado. O sea, no nos debe importar cómo es esa cosa en cuanto se nos presenta móvil, misterioso, y constantemente nos tenemos que adecuar constantemente a su movimiento de eso. El ser del objeto entonces sería eso que está allí, que tiene una parte de misterioso, se mueve, pero deja indeterminada esa cosa, la hace a un lado. Su objetividad, lo que es puramente alguna cosa en general igual a X, es decir, para Kant no es el ser del objeto misterioso móvil, sino una abstracción general, en este caso X. ¿Saben qué significa X en la estadística? La incógnita, pero aquí sería no la incógnita en un sentido de que está allá afuera,
sino en un sentido perfectamente determinable, abstracto. O sea, tratamos con objetos muertos porque son abstractos. Abstractos en el sentido de estrictamente fijos. Dice, su objetividad cuyo vínculo se sostiene con respecto a su ser sin que esta X se encuentre nunca. O sea, simplemente no existen. Les voy a platicar. Y el mismo Kant de repente dice que no existe, pero sin embargo adopta ese camino. Les voy a platicar. En la maestría hay una alumna que va a hacer un ejercicio que, si bien es interesante, etcétera, se encuentra en esta lógica porque dice, primero voy a hacer este procedimiento, ajá, y gracias a este procedimiento, no doy detalles acerca de cómo organiza las entrevistas, la impartición de lo que es no violencia, no doy detalles de cómo lo organiza, simplemente diré que son 3 pasos, es un procedimiento, y dice, gracias a eso es que se pudo impartir un buen curso. Allí va lo esencial de la pedagogía. Algo así como decir, gracias a este instrumento, gracias a este aparato, a este dispositivo. Bueno, yo creo que habría más que rascarnos la cabeza, pero lo verdaderamente interesante es que pues su autor de ese objeto, ese aparato, esa estrategia, como le llamen, esa herramienta, pues no está. La que vale es la herramienta, el aparato, la estrategia. No está, se hace invisible, es inocente, es neutral. Nada más hay un autor que lo pone a un piloto que pilotea la nave y lo aplica y todo sale exitoso. Esta es la ideología terrorista, debería ser calificada de terrorista, porque los objetos en esa lógica están muertos, porque plantean que nosotros tenemos un conjunto de categorías dentro de nuestra cabeza que preferentemente organizadas de forma lógica van a corresponder en el momento que lo decidamos. Qué curioso, ¿eh? En el momento en que lo decidamos va a corresponder esa subjetividad trascendental, le llaman. O sea, no una subjetividad del sujeto empírico del que para cualquiera los objetos son cambiantes, sino si nosotros como sujetos empíricos nos adherimos a esa subjetividad trascendental y adquirimos las reglas de la lógica, del aparato, en resumen, si lo adquirimos, definiremos cualquier cosa, también habría que ver eso después, casi cualquier cosa lo podríamos fijar, y entonces ya se corresponde ese objeto fijado visto con el aparataje. Entonces, allí viene todo el armazón, ¿no? Que planteaba Kant. No, sabemos que esta X es lo múltiple puro o inconsistente. Lo múltiple puro o inconsistente, o sea, es misteriosa, no una abstracción generalizante como la plantea Kant, y que por consiguiente el objeto, por el mismo hecho de ser correlato del vínculo aparente, o sea, sometemos la lectura del objeto a cómo estamos planteando la relación. No tiene el menor ser eso. Es como si dijéramos, bueno, ¿y qué es esos 3 pasos? Una forma de hablar con los sujetos, una forma de recopilar datos, una forma de presentar un cuadrito. ¿Qué es eso en sí mismo? No, pues el verdadero ser no está ahí, ¿eh? Ahí nada más tenemos pura forma. Por eso dice, no tiene el menor ser. Kant posee una viva conciencia. Aquí está más difícil, pero lo dilucidamos. Kant posee una viva conciencia del carácter sustractivo de la ontología, del vacío por el cual la situación presentativa está unida a su ser. Eso claro que es mucho más oscuro todavía, pero no es con el afán de parecer Badiou un místico.
no de ser misterioso como vaca sagrada inútilmente, ¿no? Para mí inútiles los místicos. Tienen que ser las cosas claras. Y aquí se está refiriendo, hay dos tipos de ontología. Una en donde se concibe como si las cosas que existen en el mundo, fueran los muebles. Así el mundo, como nuestra casa, está compuesta de muebles. Entonces, Bunge, por ejemplo, tiene un libro que se llama El moblaje del mundo. O sea, ese comedor, esa cómoda, esas sillas, libreros, etcétera, en el cual vivimos y nos instalamos y ya sabemos qué hacer en nuestras casas, nos sentimos cómodos porque hay una estabilidad del diario en ese entorno. Bueno, ese es un concepto de la ontología, pero este otro concepto de la ontología que habla Badiou se sustrae precisamente porque siempre va a haber un misterio, siempre va a haber movimiento. ¿Y quién negaría que siempre va a haber un aspecto de misterio y movimiento en las cosas? ¿Quién? Pues, oh Dios, que aquí viene Kant y dice que se puede plantear una ontología como moblaje del mundo. El correlato ente de la percepción originaria, pensada como operación no ente de la cuenta como uno, no es exactamente el objeto, sino la forma del objeto en general. No, pues aquí ya se fue duro, ¿verdad? Con su lenguaje Badiou. El ser absolutamente indeterminado del que procede que haya objeto. Bueno, entonces aquí dice que se está volviendo a aludir a esa cerradura, pero ahora sí que remolcando un poco las palabras de forma distinta. A ver, vamos a ver otra página. No sé cuántas páginas nos llevemos. Saqué 5 fotos. Aquí ya se alcanza a ver que es la 135. Es que falta de experiencia no saqué la página. Aquí entonces vamos a la 136, a ver si la veo por acá. No es esta. Tampoco es esta. A ver. Ah, caray. Aquí. ¿Se ve? ¿Sí se ve la página? Sí, profesor. Ajá. Bueno, a lo mejor ustedes lo tomarían a modo de fe y decir, bueno, profesor, sí, nos lo está enseñando en un libro. Yo era así de estudiante. Sí, nos lo está enseñando en un libro, le creo. A ver, una cosa es decir, como yo decía, le creo, profesor, y otra diferente, pues me convence, ¿no? Porque hay una distancia entre las dos. Pero no se trata de vencer y vencedor y vencido, ¿no? Se trata de un diálogo de tal vez una discusión, donde más que una confrontación hay términos comunes dispuestos a ver las cosas tal cual. Y es lo que está haciendo, mostrándonos Badiou. Bueno, dice, Kant escinde los dos términos del par, sujeto-objeto, o sea, los divide. Al sujeto empírico, esto lo dije un poco antes, que existe según las determinaciones de nuestro estado de la percepción interna y que es cambiante, o sea, el sujeto que está frente a nosotros y puede tener objetos de atención cambiantes. Sin fijeza ni permanencia corresponden los fenómenos representados, o sea, todo lo que ya se fue domesticado como algo fijo. No, aquí estoy hablando de que esas percepciones veleidosas, caóticas, cambiantes, pues corresponden al sujeto empírico. Al sujeto trascendental, tal como se da en la percepción originaria, garantía suprema de la unidad objetiva y por tanto de la unidad de las representaciones de objeto, que es aquello en relación a lo cual
toda representación de objeto es meramente posible y que es una conciencia pura, originaria, inmutable, corresponde, está largo el párrafo, corresponde a un objeto que ya no puede ser intuido por nosotros, puesto que es la forma de la objetividad en general. Bueno, fíjate que yo no es para tenernos más, ya estaría como que machacando más sobre lo mismo. Sí es importante ver cómo les da con diferentes palabras, haz lo mismo, Badiou, ese tipo de cosas siempre van a ser importantes, pero pues me podría seguir, ¿no? Porque más abajo plantea un protosujeto trascendental y un protoobjeto. O sea, qué chistoso. Y es que finalmente se obtiene una cosa pichurrienta. Es curioso porque cuando, por ejemplo, yo didácticamente trato de aplicar una estrategia en un cuadrito y supuestamente el aprendizaje que deben tener ustedes es determinada cosa en base a ese cuadrito, pues esos fragmentitos pequeñitos, así, no son logros así tan importantes, son chiquititos. Es decir, la forma de un cuadrito me va a dar una forma de aprendizaje sobre cierta cosa. Esa es la lógica kantiana. Pero yo creo que habría que familiarizarnos más con este tipo de cosas para verdaderamente pues ser más conscientes de lo que prehistóricamente han provocado. Ese es la breve el breve diferente comienzo que les quería exponer, y no es para asustar con el petate de muerto, no es para, de nuevo lo digo, para darme ínfulas o insuflas, no me acuerdo cómo se dice, de misticismo. No, sencillo. Cuando planteamos las cosas en forma, ahora sí que predominando las formas, poniendo adelante una herramienta. Les había dicho la vez pasada, una herramienta es una organización de formas para hacer algo, para cuando se aplica algo, se logra algo. Un martillo, por ejemplo, siempre va a estar golpeando cualquier cosa que quieran, pero siempre es para golpear. Un desarmador, para entrar en una ranura, dar vueltas y sacar un tornillo. Y así con las diferentes herramientas. Una herramienta para una función muy específica. O sea, eso que podríamos llamar técnica, que en el fondo viene de una raíz etimológica que se llama truco que engaña. Truco que engaña. Y nos sentimos orgullosos de esos trucos que engañan, ¿verdad? Y son muertos, pues porque son funciones muy restringidas. Son funciones muy restringidas. La cosa empieza cuando empezamos a admitir, y se diluye toda esta concepción de Kant, se empieza a diluir cuando admitimos que ese ser que está ahí afuera tiene su lado de misterio y está en movimiento. Entonces ya no sirven las categorías kantianas ni toda la filosofía de crítica de la razón pura. Ya no sirve. Nos sirve más nuestra conciencia, nuestro corazón. También tiene que ver el cerebro, por supuesto. Pero ya no está muerta, ya hay conciencia y corazón. Es chistoso, ¿verdad? Que el sujeto trascendental no tenga conciencia y corazón. Es una conciencia calculadora, matemática. Pero la conciencia de las tesis vivas, de los objetos de investigación y las preguntas de investigación vivas, esos objetos son de una conciencia humana, una conciencia amplia que no le importa si va a grandes temas como la situación del mundo hoy.
No le importa si va a pequeños temas, agarra estratégicamente lo que es suficiente para posicionarse en la historia y a partir de ahí dar lectura con una conciencia de la situación, sobre todo en ciencias sociales, una conciencia de la situación y un corazón. Entonces ya tendremos ya una vida, ¿no? Les estaremos dando vida. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante que los ejercicios que yo les voy a presentar, los ejercicios que hemos estado haciendo, es tan importante que estén haciendo la práctica que les recomendé de estar recordando 5 veces al día sus objetos de estudio para que la conciencia ronde alrededor de qué trata el objeto, ¿no? Para fijarlo, pero como posibilidad de mundo, no como un objeto estructuralmente fijado mediante operaciones, por favor. Y bueno, ahí están las elecciones, ¿no? Porque esta otra lógica que les digo son elecciones que confesadamente en la academia no se suelen hacer seguido. Quiero presentar de nuevo, quiero ir a... Bueno, entonces voy a ir a los cuadritos que están trabajando ustedes. Bueno, entonces tenemos arriba el enunciado del golpe, el que pretende dar la vida a lo que ustedes analizan. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, profe. Muy bien. El enunciado de golpe. Ahí ya analizamos, ya todos más o menos sabemos qué se trata, pero sí quiero abundar un poquito en esto. Hasta me dan ganas de poner el instructivo porque parece que se toma a la ligera. Es un ejercicio de psicología, hasta de psicoanálisis. Deben sorprenderse a ustedes mismos al menos 3 veces al día, en cualquier momento, sorprenderse a ustedes mismos preguntándose ¿de qué trata mi tesis? ¿De qué trata? Y entonces en la situación en la que vive, solita la situación en que están viviendo, porque se agarran de sorpresa, están en una circunstancia muy diferente a esta o a donde están en la escuela. Están, qué sé yo, comprando unas papas Sabritas en la tienda y entonces dicen, ay, tengo que acordarme de qué trata mi tesis y responder en voz alta, ¿no? Que nadie los escuche porque van a pensar que están locos. Y dicen, mi tesis trata sobre cómo a los niños que están en procesos de inclusión van logrando pues precisamente en esfuerzos esa inclusión. Algo así habíamos quedado. Acá mira, lo redactamos así: analizar cómo los niños con barreras de aprendizaje se involucran en procesos donde logran superarlas. O sea, necesitamos casos para verlos hacia atrás, ¿verdad? No vamos a escoger los casos en donde... Pero esas cositas que les estoy hablando ya corresponden al enunciado trabajable. Por mientras, nada más importa el golpe. El golpe. Mi tesis trata de analizar cómo los niños con barreras de aprendizaje van logrando superarlas, ¿verdad? Es en retrospectiva el estudio. Y así cada uno de sus estos se deben sorprender en las circunstancias de las que sean, cómo la discriminación afecta a los niños indígenas estudiantes de primera infancia. Miren, son frases que golpean y por eso son bien útiles, porque entran al alma, entran al corazón y al cerebro. Y nos hacen falta esos enunciados, sobre todo para que de verdad tenga vida la investigación, para que no sea una investigación muerta. Y quiero aclarar que pues obviamente somos libres, ¿no? Somos libres, podemos escoger la vía kantiana, ¿no? O sea, por llamarla así, ¿no? O este ejercicio, entonces, es bien útil porque después de sorprenderse en diferentes circunstancias con una pregunta y una respuesta que tenemos que dar rápido acerca de nuestra tesis, vamos como redondeando los diferentes sentimientos, diferentes perspectivas
diferentes opiniones, pensamientos, vamos como rondando el objeto, o sea, esbozando ese mundo en el que consiste el objeto, esbozando el mundo, dándole rasgos, familiarizándonos. Es como una alberca que no nos queremos meter y metemos el pie y después un poquito la rodilla y después un poquito más abajo y nos animamos a echarnos el chapuzón, pero después ya de que ya nos familiarizamos y empezamos ya a tener afecto, pero de verdad afecto a eso que pensamos. Porque entonces hay que valorar, hay que valorar qué tanto afecto tenemos a eso que estamos estudiando, ¿no? Porque si no, pues pues va a ser muy pues impuesto de fuera, y si la acaban, pues nunca llegó verdaderamente a ser querida o el objeto o la tesis no llegó a ser realmente querida. O sea, es algo así como una maquinaria externa que nos dio un objeto externo allí que por ahí sigue, ¿no? O sea, será un objeto que tal vez sí tiene la forma de barco que anda en diferentes océanos, pero no es nuestro hijito, es hijito del producto que diseñamos, ¿no? No es hijo de una conciencia y un corazón, es hijo de operaciones de cálculo. Sí. Bien. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa, Sí, discúlpeme. Quiero agradecerle la invitación que me hizo el día de hoy para escucharlo. Sí, sí. Ojalá que nuevamente me pueda invitar. Es un placer escucharlo y sobre todo que nos invita constantemente a adentrarnos y crear nuestro propio método, a ser más críticas, a ser más observadoras. Yo me siento muy orgullosa de que usted haya dirigido mi tesis y me haya enseñado a mirar de diferente manera el objeto y todo lo que le rodea al objeto. Estamos en comunicación, profe. Le mando un fuerte abrazo porque voy a entrar a clase con mis niños. Claro que sí. Bonita semana, Zoraida. Gracias. Igualmente, profe. Estamos en contacto. Bye, bye. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, Zoraida, hizo su tesis en ella es directora de una escuela de preescolar y la hizo sobre las comunidades de indagación. Y fue muy interesante ver que pues ella pensaba mucho en esta lógica de las rutas de mejora, el plan de implementación, los procedimientos, hasta que un día le dije, pero cuando tus trabajadores van a desertar es un problema de que va en determinada universidad, tienes determinados problemas, aparte viene aquí a trabajar, porque esa vez la visitamos allá una compañera de la UPN y yo, y entonces ahí ya estamos planteando las cosas de la vida misma, de la situación misma. Entonces ahí es cuando se empieza a abrir la conciencia a las situaciones reales, a las verdaderas. Entonces a partir de ahí ya no se trataba de hacer una comunidad de indagación como lo proponen muchos manuales de pedagogía, instructivos, paso 1, 2, 3, haga esto otro. No, sino vaya a la verdad, investigue honestamente, sea crítica acerca de si lo que está pensando usted acerca de esto está correcto o hay que adecuar cosas. Admita el ensayo y error. Los errores, pues se aprende de los errores. Y serían reglas, pero no operativas. Serían algo así como algunos indicadores generales, vagos, pero precisamente para que tengamos esa flexibilidad de acción ante lo que podría ser el objeto que nos interesa investigar. De otra forma, sería, calcule esto, después diga que
cuánto fue la probabilidad de que suceda esto, bajo las reglas de la estadística, ¿no? O bajo las reglas de los procedimientos. ¿Cuántos tipos de procedimientos? Sería interesante una tesis de pedagogía que investigara cuáles son las principales formas operativas que están instaladas dentro de los objetos de estudio de las tesis, o formas operativas. Sin duda alguna son unas pocas. En la pedagógica esas formas operativas son unas pocas que, más que dominantes, son hegemónicas. Y me atrevería a pensar que el de pasos, paso 1, 2, 3, es una que predomina mucho. O sea, en mi década de experiencia, un poquito más, 12 años que tengo en la UPN, me ha enseñado que predominan esas formas que ahorita apenas estoy así recordando, mejor dicho, conjuntando. Una, la de los pasos. 2, las tablas de frecuencia. Lo que con más frecuencia se da preguntándole a muchos individuos. Las tablas de frecuencia, porque nada más se describe lo que más se da, no se explican esos valores, simplemente se describen como indicadores de si están bien o mal las cosas, pero casi siempre está sesgado porque se dice va bien, porque casi siempre es la tesis propia, o sea, no se deja entrar la realidad. Esas tablas siempre son tablas de frecuencia donde esos valores altos están altos porque hacemos bien las cosas. O sea, tenemos que reportar un trabajo en donde las cosas que hacemos están perfectas, a todo dar. Esos son los prejuicios. El otro prejuicio de los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, como si fuera receta de cocina, pues igual cualquiera puede plantear pasos, ¿no? Amén de que estén lógicamente enlazados, eso es paso 1, paso 2, como si fuera la resolución de una división, por ejemplo. ¿Cuál otra forma podemos pensar predominantemente en la pedagógica? Una forma operativa. Lo que llaman estrategia es muy polisémico y no es operativo, no es una forma operativa paradójicamente. Lo que llaman estrategia es polisémico porque puede hacer alusión tanto a alguna técnica como a algún modo, y no es lo mismo técnica a modo o manera. Una técnica son operaciones muy, muy claras, casi matemáticas. Eso es una técnica, operaciones claras. Y en cambio, un modo o una manera, por ejemplo, si yo digo, niños, ahora reviéntense los globos que tienen atados a los pies entre ustedes y sobrevivan con los globos propios que tienen atados a los pies. Empieza la música y los niños empiezan a quererse reventar los globos. Y entonces, pues no hay duda, la técnica, pisar el globo de los demás y que los míos sobrevivan. Y entonces es técnica, pero modo es de si ponen música, de si es un chiquito contra muchos grandotes o al revés, muchos grandotes contra un chiquito, de si es mi cumpleaños o si es en el salón de clase. Ese es el modo en que se hace. La técnica, pues en cualquier contexto, romper globos, ¿no? Y que no rompa los que tenemos amarrados a los pies. Eso es técnica. Entonces, esto de estrategia es polisémico porque no se aclara si es modo o es técnica. Hasta aquí no sé si hayan preguntas. Bueno, sigo. Otra palabra así, pero muy, muy mal entendida, muy mal manejada, experiencia, ¿no? No, pues que yo como maestro tengo mucha experiencia. Experiencia es una palabra mucho más amplia, mucho más polisémica y vaga que la palabra estrategia.
La palabra experiencia puede ser una experiencia de la que nada más vivimos algo porque estuvimos ahí y no tuvo la menor importancia. O puede ser una experiencia de la que se tuvo una lección. O puede ser una experiencia que nos transformó la vida. O puede ser la experiencia de haber estado en cierto lugar. No es tremendamente inmanejable de esa forma. Experiencia en un mundo, ¿no? Podemos hablar de muchos tipos de experiencias y ahí perdernos. Es tremenda la polisémica de la palabra experiencia y yo creo que la honestidad obligaría a buscar si la estamos planteando, esa palabra la estamos planteando, a buscar esa palabra accesoria que nos daría las vías. Yo creo que estamos en el punto en el que podemos revisar los enunciados trabajables. Y vamos a eso. A ver. Bueno, miren, fue al azar, Miren, aquí tenemos la tesis de Karen. Cómo la discriminación afecta a los niños indígenas estudiantes de primera infancia. Y hay que decirlo, ¿no? En la Ciudad de México. Aquí podemos, si es en la Ciudad de México, ¿no, Karen? ¿Está por ahí? Creo que es la única que no está. Creo que pasamos a otra porque pues mejor que esté presente a que no esté presente. A ver, ahí tenemos la de Esmeralda. ¿Sí se ve? Sí, profe, sí. Bueno, aquí tenemos en el de golpe. En los niños en situación de pobreza, ¿hay diferencias entre los que asisten a un CEI y los que no asisten? Y obviamente el enunciado más dicho así, más de golpe, es el de abajo. Analizar cómo los niños pobres que no asisten a un CEI tienen determinados daños a diferencia de los que sí asisten. La palabra desventaja es más bonita. Bonita en el sentido de que nos ubica más. Pero dejémoslo así. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Desventaja. Determinadas desventajas. A diferencia de los que sí asisten. Bueno. Ahora, el enunciado trabajable. Cuidando ahora sí que las formas. No vamos a pretender ser tan estrictos de que esa trabajabilidad sea operativa, no es a ese nivel de la operatividad estricta, sino es a nivel de cómo ir familiarizándonos con ese mundo al que queremos ingresar. Por eso es trabajable. Entonces, si tenemos a esos niños pobres que sí asisten al CEI y otros que no asisten, tenemos una comparación en principio. Aún así, Esmeralda, habría que estar convenciéndonos entrenando diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver y sentir, entrenándote, si te convence esa comparación. Y es que hay un corazón, hay un alma ahí. Y es el alma de los que sí, a diferencia de los que no. Eso es tremendo, ¿no? Es una desigualdad. Para pronto, una desigualdad. Y obviamente, entre más distancia haya de esa desigualdad, pues más posibilidad hay de que nos conmovamos. Ese combustible del corazón sirve. Y hay que sacar el coraje para sacarlo en forma de enunciado, ¿no? Desplegable, trabajable. Mira, lo primero para hacerlo operativo.
tienen que ser pobres, dichos niños, los niños, enunciado trabajable. Supongamos que aquí decimos, hay niños que sí asisten al CEI y hay otros, en este caso son casi bebés o bebés. Hay niños que sí asisten al CEI y hay otros que no. Para compararlos ambos, el primer requisito es que ambos sean similares. ¿Qué estoy queriendo decir? Vivan en condiciones, vivan en condiciones socioeconómicas parecidas. O sea, a ver, ahorita explico esto. Y sean personas parecidas, personas parecidas en su formación, o cómo se diría, parecidas. Por ejemplo, bueno, no sé qué más podría decir. Vivan condiciones parecidas. Esos niños que comparamos, entre más se parezcan, pero difieren en cuanto a van o no van al CEI, entre más suceda eso, más elementos, creo que se había salido. Bueno, aquí está, Esmeralda, el enunciado trabajable. Hay niños que sí asisten al CEI y hay otros que no. Para compararlos y poder obtener reflexiones fructíferas, el primer requisito sea que la vida de ambos similares en la mayor parte de cosas que se puedan. Vivan en condiciones socioeconómicas parecidas, sean personas que viven cosas parecidas y en condiciones parecidas. Lo que gusten, pero parecidas. ¿Por qué esto es muy útil? Porque imagínense, si agarro, por ejemplo, yo al hijo de Salinas y después a un hijo de un indígena, no, pues por supuesto, ¿no? ¿Me explico? Pues va a resultar ganador, ¿no? O sea, es una comparación obvia. Bueno, dije Salinas por decir a alguien, ¿no? Pero bueno, un hijo de un rico, de una familia que sí tiene dinero, tiene Mercedes-Benz, casa con alberca, y después lo comparo con un hijo de indígena y comparo los daños, pues van a ser obvios, ¿no? El indígena va a tener problemas de desnutrición, el otro va a estar bien gordito, bien nutrido, el indígena muchas enfermedades, el hijo de rico pues casi nunca se ha enfermado o nunca. El indígena desde que tiene dientes ya los empieza a tener picados, el hijo de rico nunca ha ido a sacarse uno. Bueno, esa es en retrospectiva. Si pensamos el bebé, pues todavía peor, ¿no? O sea, al hijo de rico lo mecen en la cuna, le cantan, tiene muchos juguetes. El de indígena lo dejan abandonado o juega con piedras. Ven, o sea, esas son comparaciones
gratuitas, regaladas. No, lo que se tiene que hacer es que sean lo más parecidos posibles. Bueno, indígena dije por decir indígena, pero si estamos hablando de pobres, tienen que ser pobres que sí vayan al CEI y pobres que no vayan al CEI. Y ver si hace diferencia. Ahí se empieza a poner interesante. Entonces casi el objeto de estudio ya trabajable es averiguar si entre la población de niños, de bebés, averiguar si entre la población de bebés y niños pequeños de familias pobres, asistir a un centro de educación infantil y no asistir marca diferencia o no marca una diferencia o no. Marca una diferencia o no. En sus vidas, pues sería obvio que sí marca diferencia. Sería en las desventajas, una diferencia o no en sus vulnerabilidades. ¿Daños o vulnerabilidades? ¿Marca una diferencia o no en los daños o vulnerabilidades? Que al crecer van a tener. Ese se volvió operativo, pero ya se volvió operativo, pero aquí es donde el gran valor de haber empezado reflexionando con esta cuestión de Kant, de objetos de estudio muertos. Porque si nos la creemos y vamos a lo operativo de forma exagerada, les vamos a quitar alma a esto. ¿Cómo seguirlo manteniendo con vida? Hasta aquí puede haber ¿El hueso cuál es? La estructura. El esqueleto, como le llaman. El esqueleto es el siguiente. Tenemos un conjunto de niños N. Un conjunto. En ese conjunto tenemos a los que sí van al CEI y a los que no van al CEI. Entonces tenemos, ese es el tiempo 1. El tiempo 2 tenemos al mismo N, pero con la diferencia de que los de más 6, vamos a volver a escribir, se va a observar los daños. Tiempo 2, vamos a poner N2, conjunto 1, ese mismo N en el tiempo 1, el mismo grupo en el tiempo 1, y el grupo 2 en un tiempo 2. Aquí es ya el 6, pero vamos a observar los daños y ahora vamos a observar el 6 más, aquí sería menos, los que no fueron al 6 sería menos, y también vamos a observar los daños y vamos a ver en un tiempo 3 si existen diferencias, qué tantas diferencias existen en los valores que nos arrojan unos y otros. No aquí irnos con la finta de porque esté muy formalizado aquí, muy en forma de matema, deja de tener alma. Yo creo que siempre hay que estar cuidando ese aspecto, en donde esté presente el alma. Está muy clarito esto, lo podemos decir
muy fácil. No tiene por qué ponernos rígido este planteamiento de este tema, no. Es sencillamente, y si le entramos en la parte más humana, podemos hablar mucho de esto. ¿Cuáles son esos daños? ¿Cómo se pudieron haber evitado? O cómo en la familia, a pesar de no ir al CEI, cómo a pesar de los niños que no fueron al CEI, se puede evitar dentro de la familia que tengan esos daños porque no fueron al CEI. ¿Se dan cuenta? ¿Se pueden evitar o no? Por ejemplo, podríamos decir, existe desnutrición. Los del CEI sí les dan su lunch semanal. ¿Es evitable? A lo mejor sí. A lo mejor hay que ver la situación. Nos remite a estudiar las situaciones vivas. El caso es, aquí viene una cosa muy interesante, por eso es enunciado trabajable, porque después de aquí, miren, este es el esqueleto, el hueso, y no lo puedo encerrar en cuadro porque ya tengo uno, pero acá, al lado de esto, pudiera yo poner, no se puede en Word, a menos que le haga la barra espaciadora, ¿verdad? Y a la derecha de esto tengo ya la reflexión humanista. Entiendo por reflexión humanista a lo que implica la injusticia de las desigualdades. Aquí puedo hablar ya vamos a ponerlo. La desigualdad, las responsabilidades, ¿qué más? Las condiciones posibilitan esa desigualdad, esa injusticia y esa distribución de responsabilidades. Ya poniéndole todo este tono, empiezo ya a ponerle más carnita, porque lo de la izquierda son formas vacías, ¿no? Vistas en sí mismas, en lo operativo son vacías, pero sin embargo tratamos con seres humanos. Y como tratamos con seres humanos, tenemos que desplegar un lenguaje creativo, humanista, reflexiones de personas honestas ante verdades, no ante operaciones. Las operaciones ayudan, pero lo principal es esa motivación de corazón y conciencia. Motivación humanista, corazón y conciencia. Vamos a ponerlo acá. Oh, híjole. No sé por qué se me fue muy atrás. Vamos a ponerlo así. Me salió muy elegante de todo, pero bueno. ¿Qué se le... ya. Ahí está. Bueno, podemos seguirlo trabajando. Entonces aquí podemos poner tarea, hablar, escribir. La lógica, escribir sobre lo aludido en la columna de arriba. Esto de arribita, sobre la reflexión humanista, injusticia, desigualdad, responsabilidades, condiciones.
pero tenemos que escribirlos desde palabras que nos esforcemos que sean nuestras. Uh-huh. Tienen que ser también golpes de conciencia y evitar no ser retóricos. Vamos a dejar los ejercicios. Uh-huh. Bueno, ahí está. Tarea para... vamos a ver cómo vamos de aquí para mañana en este pequeño cosas, ¿no? A ver, vamos a ver, Daniel. Mi propuesta es, mi investigación es hacer una propuesta para estimulación temprana en niños de 0 a 3 años. Aquí no hiciste la tarea, Daniel, ¿qué pasó? Bueno, es que nada más anoté las respuestas en mi libreta. Ajá, pásalo para mañana, acá lo pasas para acá mañana. Ok. Sí. Lo que le iba a decir es que ya decidí que darle a la propuesta. A ver, platícanos. Quiero hacer una propuesta de estimulación temprana para niños autistas. Muy bien. Muy bien, tienes que tener cuidado con el grado de autismo. Ok, entonces considerar. Sí, y también tener los contactos con las escuelas de educación especial. Ajá. Muy sí. Sí, allí nos reunimos los 3 maestros y la solución inmediata fue de que mediante los conocidos de cada uno íbamos a pasarle los contactos. Pero yo creo que tiene que ser más formal, más comprometido, y la verdad nuestros verdaderos límites son de que nunca institucionalmente este tipo de cosas nunca se han hecho institucionalmente. Y yo se los dije muy claro, en lo que esperamos que sea institucional, pues bueno, cada quien vamos a pasarle, pero yo solo, yo Miguel Ángel Olivo Pérez solo, a eso me estoy refiriendo. Entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, sí. Tiene que haber una cooperación de preferencia institucional, pero si no hay, pues que sea grupal del colegial, de la línea, de los maestros de la línea, no de que si no hay, pues a ver qué maestro le echa ahí. ¿Me explico? Pues sí, pues no, tiene que haber ahí una pequeña responsabilidad grupal, y en eso estuvieron de acuerdo también en que no existe, nunca se ha hecho institucionalmente este tipo de cosas, y vean que tiene ya 35 años la pedagógica, Sí. No se hacen este tipo de cosas de procurar que se organicen los maestros para pasarles los contactos en el trabajo de campo a los alumnos, nunca. Pero eso da a entender que de repente cuánto predomina la pedagogía de las estrategias, las herramientas, los métodos, en donde mira, importa más las estrategias, las herramientas y los métodos que a quién se lo aplicas, o que si vas o el lugar en donde lo vas a aplicar. Bueno, ahí lo dejo. Sí, tiene que ser niño autista, que no sé, tú puedes escoger de preferencia que sean mínimo, ¿cómo sería? Si escogieras unos, mira, si tienes unos 5 y 6 puedes hacer buenas cosas de comparaciones. Si tienes 2 o 3, más difícil, pero estás limitado a esas características o condiciones de esos 2 o 3 que estás estudiando. Estarías limitado a esas características, por decirlo así. Yo me encuentro nada más con 2 que tienen autismo, y uno de ellos no sale de su casa casi, porque pues la mamá no le gustó que saliera de la casa por ser criticada, y el otro pues está internado, pasa mediodía en un camp, y el otro mediodía se va al taller de su papá ahí a estar en un rincón. Bueno, casi la tesis que tendrías que hacer es casi
los lugares en donde están, en los encierros. Okay. En los encierros, pero sí, date cuenta que si te sale eso, tendrías que escoger algún rasgo de los que te encontraste, pero te limitas. No sé si me explico. Ya no puedes analizar a los que están a los que se pasean en la calle, por ejemplo. Sí. Por eso es la importancia de que hayan más de 5, 8, lo más posible. Porque si no, porque sean muchos, va a costar más trabajo hacer el cuestionario y el trabajo de campo. No, eso no te fijes en eso. Tanto cuesta de trabajo 2 casos como 20. La cosa es cómo vamos a estar planteando las preguntas y sacando las cosas. O sea, tanto uno como otro pueden ser tan trabajosos como queramos o tan poco trabajados como queramos. Bueno. Ok. Gracias. Sí, a ver. Seguimos. Vamos a ver la de Belén Paulina. Enunciado de golpe. ¿Cómo el espacio social afecta las relaciones de niños pequeños de 3 a 7 años en hogares donde existe alcoholismo y violencia? Sí, suponemos que cuando viven la violencia dentro de la casa, la reproducen afuera, pero vamos más al fondo de la cuestión. Están formadas de determinada forma, sienten de determinada forma las cosas y las expresan con violencia. No hemos hecho trabajable, sí está abajo. Aquí está. Bueno, empezamos lo trabajable. Tenemos, en forma, y este es el ejercicio que el primerito que debemos hacer. Son dos situaciones. En una situación, ¿o son dos? A ver. Sí, son 2 situaciones. En la situación 1, ya se formó en lo largo del tiempo. Es el pasado. Y en el presente culminó. Situación. La situación sería pasado. Durante el pasado se fue formando en una línea de tiempo hasta en el presente haberse formado de determinada forma. Es el enunciado básico. En el pasado de estos niños pasó esto y esto y esto, de tal forma que en el presente son así y así, así. Entonces la forma básica es X. El pasado de X impacta en que su presente sea Y. ¿Dónde está? Vamos así. Presente sea Y. Ahí está. La relación causal. No es la única. Yo creo que no sé si el miércoles o la siguiente semana voy a revisar lo de causalidad. Hay muchos otros tipos posibles de relación. Sirve mucho estar dando la vuelta a este tipo de cosas porque sí, ¿qué tal si lo pensamos en forma, y es nada más un ejemplo, Paulina, en forma de trauma? Si lo pensamos en forma de trauma, facilitaría muchas cosas porque trauma es una marca que en momentos muy especiales se deja. Una huella, una marca, un trauma es una huella, una marca en momentos muy fuertes, muy especiales. Entonces ya no tenemos una relación causal así. Tenemos de la pregunta, de que en cada hogar, la pregunta, hogares con alcoholismo y violencia. Tenemos el hogar 1, el hogar 2, el hogar 3, el hogar 4. A cada uno de ellos hay niños de 3 a 7 años. Digamos que 7 hogares. Fíjense qué importante es lo que les estoy diciendo. Estamos como que ya desembarazándonos, deshaciéndonos de cosas que de repente nos podrían dificultar pensar.
en forma, sí hay que decirlo, operativamente mínima. Necesitamos un mínimo de operatividad. Nos enseña esto. Así es más fácil que así arriba. Bueno, sí podremos decir, a ver, la historia del caso 1, cómo el pasado afectó los comportamientos presentes en el caso 1, en el caso 2, caso 3, pero sabemos demasiado que es difícil, es muy absurdo, tonto estandarizar los casos así tan rígidos bajo una misma relación causal. Es absurdo. Por lo tanto, lo que podremos hacer es empezar a ver cómo está la trama, las situaciones, hacer análisis de casos. ¿Por qué no pensamos en términos de situaciones y casos en lugar de variable dependiente e independiente? Más interesante. Y fíjense, a ver, y nada más un punto de entrada, porque no sé si con traumas, hay muchos puntos de entrada de estos casos. Miren, vamos a poner así, vamos a ponerlo entre paréntesis, posibilidades, traumas, tramas. Coincidentemente son palabras muy diferentes, pero que onomatopéyicamente suenan casi parecido. Traumas y tramas. ¿Saben qué es una trama, no? La trama de una novela. ¿Cómo definirían ustedes una trama? Sería como una secuencia. Puede ser secuencia. Ajá. Pero algo sucede en esa secuencia de forma que afecta a quienes la viven. Hay diferentes formas de tramas. Pero hay que ser muy consciente de este tipo de cosillas, porque depende mucho. Miren, si tomamos este camino, es una forma de analizar las cosas. Si tomamos este otro, es otra forma de analizar las cosas. Claro que también pueden haber otras posibilidades, ¿verdad? Yo le dejaría a Paulina la tarea de reflexionar sobre lo anterior. Sobre esta forma de poner las cosas. ¿Podría de una vez preguntarte tu opinión, Paulina? Ajá. No, bueno, lo de posibilidades, no podría resultar después de la metodología. Lo que pasa es que, bueno, tenía pensado hacer como un estudio de caso de 3 niños en específico, pero primero hacer como que 10 entrevistas a 10 niños diferentes y ya de ahí partir para como seleccionar a las 3 ya familias. Entonces creo que también de eso dependería de cómo, bueno, hacia dónde iría el enfoque, si por traumas o por tramas, aunque creo que iría más por, un poquito más por las tramas, que son, bueno, yo lo veo más como los problemas a los que se ven envueltos, que por algún tipo de trauma. Vamos a hacer así como tú lo dijiste al final, lo más sencillitos posibles. Problemas. Ajá. Lo más sencillos. Y en eso no tenemos por qué detenernos. No tenemos por qué esperarnos. Ajá. Vamos a pensar en tipos de problemas. Tipos de problemas, pero escogidos a priori, o los descubrimos, los vamos construyendo. Eso es muy importante. Hay muchas cosas que reflexionar allí y no tenemos por qué detenernos. O sea, que la palabra metodología, que la palabra, que lo que viven, que lo que les dicen en la universidad, nada sea tan importante como
lo que te pueden tener ahí enfrente en esos dos casos y los demás que piensen. O sea, no sé si piensen dos centrales y después otros de 3 al 9 o 7 ya accesorios que por alguna razón debe de haber, sino la razón así simple, así. Estos problemas, ¿cómo los visualizo? ¿Cómo los visualizo? Esa es una pregunta bien sencilla, bien importantísima. Y podría yo decir en que son niños con problemas en la forma en que se relacionan con los demás. Bueno, pues si eso de verdad nos interesa, tenemos que respetarlo. Y es importante hacerte la pregunta. ¿Te interesa la forma en que el alcoholismo y la violencia impacta sobre la forma problemática de relacionarse con los demás? ¿O es otro tu objeto, lo que te interesa? Qué importante es hablarlo en voz alta. Pensarlo en voz alta, plantearlo en voz alta. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo dejamos esta cosa, esa forma de ver de tarea. ¿Cómo se plantearía este asunto de los problemas que tienen esos niños? A ver, lo voy a redactar. Tarea. Contestar. ¿Cómo se plantearía la forma de concebir los problemas que tienen esos niños en el presente? Pues sí, ¿no? En el presente. No se han muerto. Ahí están. Contestar cómo se plantearía la forma de concebir los problemas que tienen esos niños en el presente. Ajá. No es nada más que describamos lo que queramos. Tenemos que enfocarnos. Requiere un enfoque. Bueno, os dejo así. Al fin y al cabo, o sea, mañana nos vemos. Ajá. Aquí también tenemos esto en rojo. En el caso de Esmeralda. Vámonos a los demás ya antes de acabar la clase. Daniel también ahí está pendiente. Esas mismas. Sí, ¿Quién? Karen no está ahorita. Yamilet. Mira, si lo contestaste, yo creo que te voy a poner en verde, ¿no? en la tareas entregadas. Mira. Enunciado trabajable. La atención con enfoque holístico entre las necesidades emocionales, cognitivas, sociales y físicas del infante de acuerdo a sus competencias y edad. La atención como un proceso cognitivo que permite seleccionar y orientar los diversos estímulos significativos, generando respuestas de acuerdo al interés deseado, generando potencial en el desarrollo infantil. Yo creo que en lugar de hacerte tantas bolas así, deberías, una de dos, escoger. Porque fíjate que lo que vas a acabar haciendo es un rollo peligro. Rollo. Un peligro. Echar rollo de autores y teorías. Y es muy real. Las primeras 80 páginas
las hacen sobre autores y teorías y después apenas 5 páginas de trabajo de campo. ¿Cómo es posible? 5 páginas hablando de la realidad. De hecho, apenas estaba revisando teorías y sí, era lo que estaba viendo sobre que hay muchas teorías y de acuerdo a qué teoría era la que yo elegiría de acuerdo a mis intereses. Sí, vas O a a acabar haciendo, sí, vas a acabar haciendo 80 páginas. Yo mismo les dije a los otros maestros, yo les voy a trabajar en redondo. No importa si van al principio o al final, el caso es en redondo, porque pueden hacer cosas del trabajo de campo antes, de los análisis de datos antes, tanto después, no importa, alrededor de lo que es la pregunta y la respuesta, deben girar pues los datos y las teorías. No importa si es una primero o después la otra, o antes la metodología o después la metodología. El caso es que se esté trabajando esas 3 cosas: autores, datos, metodología. Bueno, mira, lo que yo te propongo aquí es que o escojas eso que le llamas necesidades emocionales o necesidades cognitivas, las escojas o las descubras, como sea, pero son cosas urgentes. No importa escoger. Aquí debería ser una llavecita y el Word aquí no me facilita eso. Necesidades emocionales o necesidades cognitivas. Y es como el caso de Daniel. Ya una vez que sepas esas necesidades emocionales o necesidades cognitivas, ya es que solamente se pueden ver mejor. Estas se pueden ver mejor teniendo a los niños. Ya sea que las escojas y vayas a buscar al niño que tenga esa necesidad emocional que tú escojas, o que escojas un niño y le descubras una necesidad emocional. Pero sí la tiene que tener. No vas a investigar la necesidad de un niño cuando la tiene bien cubierta, la necesidad emocional de un niño cuando pues, tiene su necesidad emocional muy, muy tranquila, muy satisfecha, que sigue teniendo necesidades, pero es más difícil investigar a un niño que no tiene tantas necesidades emocionales como uno el que tiene grandes necesidades emocionales. ¿Me explico? Es más difícil vérselas a alguien que está satisfecho. Bueno, ya sean que se descubran o se escojan. La tarea es reflexionar sobre esto. Tarea. Ajá. ¿Y eso para qué? Porque aquí hay el peligro de echar rollo de autores y teorías. ¿De qué nos servirían 80 páginas si no están vivas, referidas a un caso vivo? Ajá. 80 páginas. Profe, Ajá, sí. no pasa, bueno, no me estaría desviando ya del tema central que es sobre los perfiles profesionales de los docentes. Pues tienes que asegurarte que, a ver, fíjate que entonces eso modifica mucho las cosas, porque aquí en este enunciado no están los docentes. Ahora, Creo que yo solita me sí, pero entonces, en este caso, la experiencia de los docentes, ¿qué te dice? ¿O lo descubres? O sea, ¿cómo te pueden hablar de las necesidades cognitivas y emocionales? ¿Cómo te pueden hablar de ello? Yo lo veo más viable en eso. Ya no tanto, ya le da un poquito, no mucho, pero sí se le da un matiz. Porque tienes razón, ahorita yo estoy viendo para arriba y tiene que ver con los educadores, pero entonces, los educadores es aquí, se escogen esas, entonces más que escoger exactamente esas necesidades emocionales o cognitivas, es escoger o descubrir cómo hablan o qué saben de esas necesidades emocionales o cognitivas. ¿Cómo hablan o qué saben?
En este caso, profe, ¿tendría que ver videos sobre docentes que hablen sobre esto? No, es mejor preguntándoles. Ya yo creo que sí es buen momento para que tú hagas una carta dirigida y pones los nombres de todos nosotros, de Llanos, Mía, Claudia, Olivia, pones los nombres de todos, pidiendo que te faciliten contactos con maestros para hacer tu trabajo, para comenzar tu trabajo. Porque mira, ahorita se están aprovechando todos y es una de las razones que resulta absurda. Hacemos tesis muertas y encima con puros autores. Pues ¿quiénes somos nosotros como para empezarle a tener afecto a los autores? Para tenerle afecto a los autores se necesita una madurez académica fuerte. En cambio, es mucho más fácil empezar a tener estudiamos a partir del trabajo de campo. Entonces, yo creo que mañana seguimos viendo este problema. Tú puedes estar reflexionando también sobre estas cosas mientras, pero sí te pido lo más antes posible. Así, la maestra Claudia Alanís, coordinadora de la línea de primera infancia, de la licenciatura en pedagogía, presente. Y abajito, con atención a, y pones Miguel Ángel Olivo Pérez, Miguel Ángel Llanos, Gómez, Karina Félix Cruz, Olivia González. Abajito pones con atención a y los pones a nosotros 4. Y dice, por medio del presente, les solicito su apoyo para tener contactos sobre maestros de educación preescolar con mínimo 3 años de experiencia, 5, hasta te puedes dar el lujo ese, con mínimo 10 años de experiencia, para ser entrevistados con motivo de mi tesis. Punto, sobre necesidades cognitivas y emocionales. Okay. Así de simple. Muchas gracias, profe. Lo voy a hacer y sí. Voy a trabajar un poquito más en esto del enunciado. Bueno, muy bien. Vamos. Gracias, profe. Sí, Yamile. Nos está pasando, pues nada más falta Jessica. Y ya faltan 5 minutos. A ver. No siempre se hace. Ahí va. Empezamos con mañana. Por ahí va. Yo creo que va bien encaminado esto. Y ya nada más bueno, vámonos entonces a esperar para mañana, que ya nos ganó el tiempo. Y pues los espero a las 10.